Les comenté que existía un software matemático interactivo libre para poder trabajar lo que eran funciones cuadráticas. Podemos encontrarlo en Google. Ahí está, GeoGebra. Lo puedes descargar desde tu computadora y al abrirlo aparecerá en la pantalla esta interfaz, en la cual tú podrás realizar funciones lineales o cuadráticas, como las que ves en la pantalla. Repasamos la clase del día 14. La primera pregunta que hicieron a Jonathan fue: ¿cuáles son las similitudes de estas expresiones matemáticas? Y le dieron 4 alternativas. Si observamos las similitudes entre estas funciones, decimos entonces que son lineales, forman rectas lineales. Y si observamos las similitudes entre las 4 funciones cuadráticas restantes, podríamos decir de que forman parábolas. Entonces, ¿por qué Jonathan respondió la C? A y B son correctas, porque ambas son funciones, las amarillas lineales y las azules cuadráticas por estar elevadas al cuadrado, pero también tienen 2 tipos de variables, la dependiente y la independiente. ¿Cuál sería la variable dependiente? ¿Quién depende de quién? Dependiente es la ecuación y la independiente es x, porque tú inventas los valores. Con las mismas funciones le preguntaron ¿cuáles son las diferencias de estas expresiones matemáticas? Hay diferencias, ¿cierto? Algunas son lineales. Al ser cuadráticas, forman parábolas. Es por ello que su respuesta fue D. A y B son correctas. A, porque algunas son funciones lineales y otras cuadráticas. B, los gráficos mostrados son funciones rectas y otras parábolas. En la tercera pregunta le dijeron, ¿qué tipo de funciones no pertenecen a estas representaciones visuales? Podemos observar el gráfico de una función cúbica. Mírala, está de rojo. La función exponencial de lila y de verde es la función valor absoluto. No se parece en nada a la función cuadrática ni a la lineal. Es por eso que Jonathan anuló A, B y C, cúbica, valor absoluto y exponencial, y dijo que era la letra D, ninguna de las anteriores, porque se muestra un gráfico parabólico de una función cuadrática al lado derecho y un gráfico lineal al lado izquierdo. En la siguiente pregunta le dijeron, ¿cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función cuadrática? F de x es igual a 1/2 de x al cuadrado. ¿Cuál sería tu respuesta? Esto es lo que tú siempre debes hacer. Al encontrarte con una función cuadrática, reemplaza el valor de x primero por 0. Eso te dará el origen del gráfico. En este caso, al reemplazarlo por 0, tendríamos 0 al cuadrado, 0, por 1/2, 0. Por tanto, el primer punto, 0,0. Lo encontramos en nuestro gráfico. Pero en las alternativas teníamos 2 gráficos que partían de 0, B y D. La x, al ser una variable independiente, tú puedes colocarle cualquier valor. Pongámosle 2. Entonces quedaría 1/2 de x al cuadrado es igual a 1/2 de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. 4 por 1, 4 entre 2, 2. Este sería el otro valor que tomaría y o f de x, porque x tomó el valor de 2. El siguiente punto sería 2,2. 2 para la x, 2 para y. Por tanto, observamos que la parábola va para arriba, se abre para el eje y positivo. Esto hizo que su respuesta sea B, porque en el caso de la parábola se abre para y negativo. En resumen, podemos decir que en toda función cuadrática, la parábola se abre hacia arriba si el signo del coeficiente de la variable al cuadrado es positivo, en este caso más 2.
Al ser positivo, nuestra parábola se abre para arriba. La parábola se abre hacia abajo si el signo del coeficiente de la variable x, menos 2, al cuadrado es negativo. Entonces nuestra parábola se abre hacia abajo. Si no hay ningún término independiente, más 3, como en este caso de aquí, entonces podemos decir de que este comienza en el origen. Quiere decir que el término independiente da el inicio de la parábola. 3, en este caso sería también el 3. Al ser negativo, menos 3. Ahora puedes observarlo también en GeoGebra. Tienes 4 funciones cuadráticas. ¿Qué pasa con x al cuadrado? No tiene ningún coeficiente independiente. Entonces, el punto de origen de la parábola es 0. Si el coeficiente independiente fuera del x cuadrado es 1, el origen de nuestra parábola será 1. En este caso tenemos más 6. El morado comienza desde 6. Y en el caso negativo menos 3, observamos que este color comienza desde menos 3. Son los puntos de origen de la parábola los que se determinan con los números o coeficientes independientes al valor de x cuadrado. Observemos qué pasa con los coeficientes que se encuentran delante de x cuadrado. Si el coeficiente es positivo, entonces la parábola roja se abre para la parte superior del eje Y. Si el coeficiente es negativo, entonces la parábola verde se abre para la parte inferior del eje Y, para abajo. Si el coeficiente es positivo en el siguiente caso, también tenemos la parábola azul se abre para el Y positivo. Y en el último caso, al ser el coeficiente negativo, la parábola se abre para el eje Y negativo. Eso respondería a la última pregunta del concurso, ¿no? En la siguiente función cuadrática, f de x es igual a x más 1 todo al cuadrado más n, sabiendo que n es un número natural, ¿qué sucedería si aumentamos el valor de n en 5? Si n es número natural, va de 0 al infinito. Si se le agrega 5, sigue siendo un número natural. Entonces, al ser positivo, el valor independiente del cuadrado, podemos decir que estaríamos en el tercer caso de nuestra función cuadrática. Valor positivo independiente. ¿Para dónde se abre la parábola entonces? Para el eje Y positivo. Esa era la respuesta.